Francisco José Pérez Molina, alias El Pérez, que él es licenciado en Bellas Artes, conservación, restauración. Tiene un taller en La Algaba que lleva por nombre Permolarte, de restauración, de pintura y escultura. Durante los años 2008 a 2013 ha realizado la restauración del conjunto pictórico de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, con obras de alto nivel salidas del taller de Bartolomé Esteban Murillo. Colaborador con hermandades locales en la restauración de San Juan Evangelista, de la Hermandad de la Veracruz, y con la realización de 2 obras de grandes dimensiones y la decoración del sagrario de su hermandad, la de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Algaba, nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. Francisco José, amigo Pérez, buenos días. Buenos días, Antonio. Bienvenido. Bien hallado. Estaba toda la Algaba revolucionada cada vez cuando entraba ya el Pérez en la radio y fíjate tú, ¿no? Bueno, nos dedicamos ayer a publicitarlo por Facebook, por WhatsApp y por todo, y tenemos a todos los amiguetes pendientes. Todos liados. Querido Eduardo, esta entrevista nosotros la pondremos en Semana Santa como algo especial, recordando las historias que hemos tenido en nuestra cuaresma. Pues bien, los queridos amigos que desde la Algaba o desde cualquier otra parte del universo quieran escribirnos, @estilosevilla es el Twitter y el grupo de Facebook Estilo Sevilla SFC. Pues, querido Pérez, la restauración tiene un montón de procesos, cada obra tiene un determinado proceso, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, si es pintura, si es escultura, si es piedra, bien. ¿Qué pautas tiene la restauración? ¿Hay algunas leyes o normas que la regulen? Y te lo digo porque hay veces que hemos encontrado una imagen, ya que estamos en Cuaresma, ¿no? Una imagen de alguna dolorosa, algún Cristo que se ha sometido a una restauración y ha quedado o excesivamente blanca o ha habido demasiado repinte y llega la persona que dice, esta no es mi Virgen. O al revés, ha quedado maravillosa y es mi Virgen más bonita que nunca. Así es. Pues te comento, Antonio. A ver, lo primero, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Bueno, gracias a ti, que ya hacía años que te hemos invitado y que trabajito. Ha tenido que venir la niña de la Algaba, nuestra Miss Montadito y Miss Preñadito, para que esté tú aquí, ¿eh? Bueno, gracias a ti, gracias a Isabel, que está radiante además hoy, Olé. Más guapa de lo normal. Y te respondo, como tú dices, es verdad, suele pasar que cuando nos encontramos algunas veces alguna restauración de alguna imagen, suele pasar más veces cuando es imaginería procesional, que nos sorprende más de las veces cuando la restauración viene acompañada de la sorpresa, suele ser porque la sorpresa es mala. Y es mala pues por eso que nos preguntas, porque el restaurador o el que haya intervenido esa imagen pues no se ha acogido a una serie de normas que existen y que te marcan unas pautas que tienes que seguir a la hora de restaurar no solo una imagen procesional, sino cualquier obra de arte. Esas pautas que te marcan las técnicas, los procesos, los procedimientos a la hora de restaurar una imagen vienen dadas, se suelen publicar cada ciertos años. Se suele llamar lo que se llaman las cartas del restauro. Las cartas del restauro es, para que me entendáis, como la legislación. Las leyes oficiales. Las leyes oficiales. Es como, igual que un médico se tiene que acoger al código deontológico, pues el restaurador debe de seguir las pautas que les marcan las cartas del restauro. Estas cartas del restauro, ya te digo, son como un comité de sabios, un comité de expertos que se reúnen cada ciertos años. No tiene un orden, cada vez que se reúnen pueden pasar 10, 15 años. Y suele ser siempre, se suelen reunir en ciudades, casi siempre han sido en ciudades italianas. Hombre, cuna del arte también, Italia. Eso es, tienes razón. Suele ser por eso, porque Italia, al ser el país a nivel europeo, pues el pionero en restauración, y sobre todo es el país que más vive y que más obras de arte tiene en su haber. Entonces, pues suelen llamar la Carta del Restauro de Roma, la Carta del Restauro de Venecia. Y como te cuento, en estas reuniones, después de unos simposios, después de unas publicaciones que se hacen, lo que se deja fijado es pues una serie de técnicas, de procesos que no son oficialmente leyes, pero sí quedan establecidas como criterios o pautas que un restaurador debe seguir a la hora de abordar la restauración de una imagen. Yo tengo una pregunta. A ver,
Hay una imagen que nosotros conocemos pues desde pequeñito, y el paso de los años, el paso del el humo de los cirios, de los quinarios, de los tridos, el paso del tiempo, pues conocemos una imagen que a lo mejor pues está o más morena de lo normal. Para nosotros es lo normal. Lo que pasa es que ahora llega al taller de restauración y se empiezan a hacer unos estudios, unas catas, y se descubre que tiene una policromía infinitamente más maravillosa de la que vemos, que puede cambiar el aspecto. ¿Dónde debe llegar el escultor? A quitar esa imagen devocional con sus churretes y sus manchas y sus veladuras torcidas y todo, que es la que nosotros rezamos, por el bien de la devoción, o llegar a lo mejor de la escultura en sí. Eso, Antonio, es un problema que se encuentran los restauradores continuamente. Mira, te comento, igual que como te he dicho anteriormente, lo de las leyes, las pautas que marcan las cartas del restauro, te comentaba que esas leyes no son algo, o sea, no es algo objetivo, sino que esas leyes que marcan estas cartas, esta legislación para los restauradores, luego se pueden interpretar perfectamente, se pueden interpretar además a todos los niveles, tanto a nivel estatal, porque cada país luego tiene sus propias normas a la hora de trabajar con una imagen, y llegando a más niveles, puede llegar hasta el nivel personal. Cada restaurador puede aplicar según sus criterios esta legislación. ¿Qué es lo que ocurre cuando se nos da el hecho que tú me estás comentando? Pues que ahí intervienen varios factores. Interviene sobre todo el criterio personal del restaurador. Si el restaurador es como hablamos nosotros, más echado para adelante, si es un tío más echado para adelante, o su criterio es un poquito más abierto, pues hay algunos que optan pues retirarle la policromía que vemos y quedarnos con la que se supone que debe ser, si no la original, al menos una anterior a esta que tiene. Si esta última que tiene, la superficial, está más dañada, quizás la que se ve por debajo, si no es la original pero es anterior, quizás puede estar un poquito mejor. Claro, esos criterios personales son como, para que nos entendamos todos, como los criterios personales de los árbitros. Ahí está. Que hay veces que tú dices está de acuerdo, o la mayoría de las veces no se está de acuerdo con ellos, pero bueno. Perdón. Claro, alguna persona que a lo mejor no esté mundada en el tema dirá, bueno, ¿y cómo saben si una policromía de abajo está mejor que la que tiene por fuera? Hay una serie de instrumentos, supongo. Sí, y sobre todo, Antonio, algo que me dejaba atrás es que hay una norma que sí deberían de tener en cuenta prácticamente todos los restauradores, y que muchas veces, sobre todo en estos casos de imaginería procesional, no se suele tener por unos factores que a ver si luego te puedo comentar. Y es que el restaurador, a la hora de trabajar en una imagen, de restaurar cualquier tipo de imagen procesional, tiene el primer dato al que tiene que tener en cuenta es que él se debe ceñir a lo más que pueda, lo más que pueda al original de la obra. O sea, debe de su obligación es dejar la obra lo más parecida a cómo el autor la concibió. Por tanto, yo creo que te respondo a lo que tú me preguntabas antes. Si nos encontramos con una imagen que tiene una policromía anterior y no la vemos a simple vista, deberíamos de hacerle unas pruebas estratigráficas, bien de radiografía, de ultravioleta, hay distintas pruebas, para intentar llevar a esa imagen lo más cercano posible a como era su imagen original. O sea, y en realidad su máximo esplendor. Su máximo esplendor, ahí está. ¿Qué es lo que ocurre? Que para llegar hasta ese estadio de la obra se necesitan muchas veces unos procesos y unos procedimientos que no contamos con ellos, como fotografías de esa imagen anteriores al estado que tiene actualmente, algún tipo de documentación escrita que nos diga pues esta imagen salía de tal manera o esta imagen se exponía al culto con tales enseres. Siempre no tenemos la suerte de tener esos datos. Entonces ahí está el trabajo del restaurador previo a como diríamos, a meterle mano a la obra, para tener la mayor cantidad de datos posible y acometer la restauración de manera, si no prudente, al menos más profesional. Podemos decirle a nuestros amigos que nos escriban a través de Twitter, @estilosevilla, también en el grupo de Facebook Estilo Sevilla SFC. Ya van llegando algunos, pero vamos ahí todavía formalmente llevando la entrevista, porque ahora después, tú sabes, sí. Por cierto, te sienta muy bien el rojo,
¿Se restaura igual una imagen de Semana Santa que un cuadro? Uh. Intuyo que el tema devocional influye en eso. Totalmente, Antonio. Siempre yo cuando les intento explicar a mis amiguetes, que siempre me dicen que soy muy pesado, porque como me encanta este tema, siempre les hago una distinción. No es ni mucho menos la única, ni es para nada algo que sea objetivo ni universal. Es una división que les suelo hacer yo para que lo entiendan. Yo creo que ustedes lo van a entender también muy fácilmente. Una de las divisiones que podemos hacer en la escultura, sobre todo cuando hablamos de escultura procesional o de devoción, es esculturas vivas o esculturas muertas. Es tan fácil como que una escultura viva es una escultura que sigue recibiendo culto de los fieles, una escultura a la que tú vas a rezarle, a pedirle cosas, y una escultura muerta es una escultura a la que tú te acercas de otra manera, te acercas buscando la parte artística, simplemente, la parte estética. Suele ser, para que nos entendamos, te pongo un caso, un crucificado que encontramos en un museo, tú te acercas a ese crucificado para ver cómo tiene tallado la anatomía, cómo tiene la policromía, y tú te acercas a un crucificado, el de tu hermandad o cualquier otro, que en otras circunstancias, claro, con la devoción propia, tu devoción familiar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso influye muchísimo a la hora de restaurar estas imágenes. Y ahí es lo que te comentaba, ahí debemos de dejar de lado todo lo que te he contado antes de cartas del restauro, de leyes internacionales y de todo, porque ahí lo que manda es la devoción. Entonces ya hay dos parámetros distintos. Uno, la obra de arte en sí, y el otro, la cuestión devocional, que puede alterarse al no ver tú, una vez restaurado, la imagen del Cristo de la Virgen tal y como tú la tienes en tu corazón desde pequeñito. Tenemos que decir que a lo largo de los siglos pues hay muchas imágenes que se han ido tocando, algunas se han remodelado, son muy pocas, por no decir casi ninguna, las imágenes de Semana Santa de Sevilla que están intactas desde que la ejecutó su autor. Bueno, voy leyendo algunos de los tuyos ya, porque si no nos van a reñir después. Nos dice Daviño da Silva, dice que hable mi primo Sangre, gran personaje de la Algaba, tus fans estamos contigo, el sol de la mañana que al campo sale. Ya se están animando. Dice que se tiró del puente el domingo por no escuchar al Pere en estilo Sevilla, pero no tuvo tanta suerte porque no se partió la cuerda. Ese Diego me loco. Daviño, ¿no? Ese Diego me loco. Ay, Diego Meloco dice, vas a tener suerte que estoy liado, pero podrías contar al pueblo sevillano por qué tienes tantos motes. Y pones dos por lo menos, que yo no me atrevo ni a decirlo. No lo vayas a nombrar. Dilo. ¿Los digo o no? Porque me lo tienes que explicar, Pere. Está más colorado que... Está más colocado que el micro ahora mismo, Pere. Porque tengo amigos que, bueno, nada. Que tienen una guasa gorda, ¿no? Una guasa que... Zarzamora Sí. y motoreta. A mí me tienes que explicar. Me niego. Yo creo, Antonio, que eso necesitaríamos otro programa. Y Va a darle... me comprometo yo a venir a explicarte los míos los de todo mi grupo. Y entonces sobre todo los del grupo. Entonces creo que vendrán menos Twitter. A mí también me han escrito, Manolito Seco dice que te da recuerdos de parte del que cargó el cuadro en relieve de la iglesia, Hombre, como un tonto por el medio del pueblo, que pesaba un quinta. Verdad, Oh. verdad. Ese es un relieve que regaló un anónimo a la parroquia de la Algaba. Y una vez restaurado lo tuvimos que transportar para colgarlo en uno de los muros de la parroquia. Y no veas lo que tuvimos que montar. ¿Cuánto mide eso? Andamio. Bueno, el cuadro está colgado a unos 9 metros. Dios. 9, 11 metros está colgado. Y el peso era una especie de retablo, pues pesaría unos 230, 240 kilos. Dios mío. Espectacular. Nos dice Miguel Ángel Moreno Rebollo a través del grupo de Facebook, dice, el mejor remedio para evitar sorpresas en las restauraciones es no dejar que se acumule la suciedad durante décadas. Una buena limpieza de cada 20 o 25 años, que las imágenes son el patrimonio más importante que tenemos en las cofradías y hay que cuidarlo como se merece. Pues mucha razón que tiene, porque siempre, no yo, todos los restauradores, cualquier profesional de la rama, siempre dice que la mejor restauración es una buena conservación. No tener que llegar nunca a intervenir la obra si se mantiene en una manera correcta. José Francisco Troya dice, a ver si cuenta lo del cuadro en la iglesia de Jesús de la Algaba. Lo del
Vale, eso es una anécdota, pero como después te voy aquí apunto algunas anécdotas por si quieres que nos riamos un ratito. Pues entonces sí, vamos a seguir. ¿Cuál es el proceso de restauración de una obra de arte? Pues mira, te lo voy a comentar en breve porque, como te decía, como me encanta hablar de este tema, pues llega a ser bastante cansino. Te lo voy ordenando en pauta. Ya no te hablo de la restauración de imágenes profesionales, sino en cualquier restauración el proceso suele ser, si no el mismo, muy, muy parecido. Lo primero que tenemos que hacer es documentarnos sobre la imagen. Aquí lleva el restaurador un trabajo que, si no es tan arduo como el trabajo de campo, pero es bastante complicado, que es la búsqueda de toda la documentación que exista sobre esa obra. Fotografías antiguas, documentación en texto, en hemeroteca, para hacernos una idea completa de a qué nos estamos enfrentando. Como un historial médico de una persona. Médico, exactamente. Después, a lo largo de todo el proceso, siempre tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos nunca de llevar una documentación fotográfica. Cualquier proceso, desde el momento de retirar la imagen de su capilla, de donde esté ubicada, tenemos que empezar haciendo fotografías para documentar todo el proceso, para que en el caso de que aparezca algo con el que no contábamos, saber en qué momento exacto se ha producido ese evento, cualquier eventualidad que ocurra. Una vez que hemos pasado el proceso de documentación, empezamos ya del trabajo de campo, enfrentarnos a la imagen, y lo primero es una toma de muestras. Tomamos unas pequeñas muestras de la obra para saber a qué nos estamos enfrentando. La toma de muestras actualmente ya no es tan invasiva como era antiguamente, que era tener que coger trocitos, sino que ahora ya tenemos técnicas que ni siquiera tocan la imagen. Técnicas de rayos, bueno, antes ya existían los rayos X, ultravioleta, infrarrojo, pero ahora tenemos técnicas que, pasando un simple láser por la superficie de la imagen, nos dice composición de pigmento, composición de barnices, y no hace falta ni siquiera tomar, aunque sea la pequeña muestra. Ni arañar un cachito. Nada. Hay imágenes, te lo digo porque yo he acompañado alguna, que para hacer una restauración hoy en día se le hace una resonancia. Ahí está. Y yo he ido con alguna imagen a algún hospital, en furgonetas, y las han acostado en la... De hecho, esta técnica que están utilizando ahora de la resonancia suele dar sorpresas porque, como tú sabrás, hay muchísimas imágenes que el autor guardaba su autoría, la guardaba en un pergamino, en algo dentro de... Y ahora con este tipo de pruebas, cuando están saliendo a la luz, que tienen algo la dentro. Autoría de o incluso obras, de alguna que se espera y se da cuenta de que no. Ahí está. Lo puede ser para bueno o para malo. Bueno, pues ya te digo, después del proceso de estas muestras, pues entra a trabajar en la obra. Ya te digo, siempre teniendo el criterio de mínima intervención, de tocar lo menos posible la imagen, porque todo lo que le hagas a la imagen, tarde o temprano, es un daño que le estás haciendo. Aunque le estás haciendo un bien para pararle un problema que tenga, pero todo lo que sea intervenir directamente en la imagen, entonces por eso te decía que siempre lo mejor es conservar antes que retocar. Y una vez que se ha terminado la actuación, se han puesto en proceso los criterios, se le da una protección a la imagen y se pone en valor. Poner en valor es, pues, hacer la publicación de toda la documentación que ha generado la restauración, se dan unas conferencias, se da a conocer cuál ha sido el proceso, que en mi opinión, que es algo muy controvertido también en las hermandades, creo que debe ser siempre público, no solo a los hermanos de la hermandad, sino que le tenga la mayor difusión posible, puesto que, aunque sean imágenes de devoción, no dejan de ser obras de arte. Adrián Riquelme, que además mañana estará con nosotros aquí en el programa, nos dice: ¿es cierto que hay obras barrocas del siglo XVII que por su técnica se mantienen mejor que algunas del XIX e incluso el XX? Sí, totalmente. Las hay, como siempre, cuando hablamos de la historia del arte, vemos como durante, según qué periodo, las técnicas se depuran hasta unos grados que quizás luego, unos años después, o unos decenios después, ese grado de técnica decae, pues, o bien porque se están probando nuevos procesos, porque maestros que
que habían llegado a un grado de especialización ya han fallecido y los alumnos o el taller no llega hasta ese grado. Se suele dar más, ahora actualmente está ya más universalizado, pero en esos periodos en los que nos habla este oyente, es cierto que hay técnicas que durante el barroco estaban perfectamente ya no documentadas, sino que se hacían de una manera perfecta, y con el paso de los tiempos, bien por abaratamiento de materiales, por calidades y por todo, se ha perdido ese grado de perfección, y la prueba la tenemos en que obras de periodos más antiguos pues, han llegado hasta la actualidad en mejores condiciones que obras más tardías. Cuentan que hubo un enfrentamiento entre Juan Martínez Montañés, el dios de la madera que hizo al Señor de Pasión, y Francisco Pacheco. Porque claro, uno era escultor, el otro pintor. De hecho, el Señor de Pasión, la talla es de Montañés y la policromía es de Pacheco. Claro, antes tenía un carnet de artista, por decirlo de alguna forma rápida, ¿no? Y cada uno, pues tú eras ensamblador, tú eras el que tallaba, tú eras el que policromaba. No se mezclaban las profesiones, estaba eso como muy perseguido, de ahí viene la trifulca entre estos dos, ¿no? Yo creo que estamos en plena cuaresma, antes de entrar en las anécdotas, alguna recomendación a las hermandades, que con todo su cariño hacen lo mejor para las imágenes, pero a lo mejor no es lo mejor que la imagen necesita. Sí, pues a ver, yo creo lo primero, que yo siempre creo que es algo esencial, es que la parte que ocupa priostría y todo lo que sea, las partes de la hermandad que se encargan de la manipulación directa de las imágenes, yo creo que si no exigirles, al menos habría que pedirles que fueran personas que tuvieran, si no un mínimo de preparación. Tampoco se le puede exigir que en una junta de gobierno se te presente para priostre o para camarero gente que esté ni licenciados ni que sepan pero al menos que sí tengan una sensibilidad especial a la hora de manipular. A la hora de manipular, ya no solo la imagen en sí, sino cualquier tipo de enseres. Y sobre todo yo creo que lo que habría que cambiar, o aunque ya yo creo que eso va cambiando mucho, al menos en las hermandades de aquí de Sevilla, es la mentalidad de que una junta de gobierno, cuando se hace cargo de una hermandad, es además de ser un privilegio, por supuesto, pero es como una obligación, tienen una obligación de mantener durante su periodo de mandato todos los enseres de la hermandad y legárselo a la Junta de Gobierno siguiente. Por lo tanto, eso implica que no se pueden tomar ni decisiones arriesgadas, te hablo de salida cuando amenaza lluvia, ni traslados porque ¿sabes? Ni locura rara. Ahí está, cualquier cosa que... Ni pasar un manto a otro color porque al prior le guste más, o al hermano mayor. Ya te digo que aquí en Sevilla yo creo que tenemos menos ese problema. Si te vas a algunas otras provincias o quizás más a los pueblos y eso, se ven otro tipo de, como le podemos llamar entre comillas, locuras, por innovar y por esto, y no se dan cuenta de que ahora tenemos esas imágenes, ese patrimonio, pero ese patrimonio viene de cientos de años y se supone que lo tenemos que legar a generaciones cientos de años después. Por tanto, es una responsabilidad que hay que tenerla en cuenta siempre antes de manipular cualquier imagen o cualquier enser en una hermandad. Adrián Riquelme nos decía, ¿y conoces algo y podrías hablar sobre la técnica de Luis Ortega Bru? Luis Ortega Bru yo creo que ha sido como la explosión, la puesta en valor así más de las más radicales que he visto yo que haya sucedido aquí en Sevilla. Un autor que prácticamente en vida, y sobre todo en los últimos años de su vida, totalmente denostado, retirado del panorama artístico, criticado ferozmente por todos los círculos artísticos de su época, hasta tal punto de que llegaba a marcharse de Sevilla, a llevarse obras de aquí. De hecho, hubo una controversia a la hora de recoger su legado por parte de los familiares, porque creo que fue en Valencia o por alguna zona de Valencia del Levante, se encontró una nave industrial en la que había muchísimas imágenes de él que estaban acumulando polvo y allí, ya te digo, denostas, igual que como terminó prácticamente los últimos días el autor, y llega sin esperárnoslo una explosión de
se pone de actualidad rabiosa, y ahora todo lo que sea Ortega Bru tiene una valía aparte de la que artísticamente tiene en sí la obra. Esto lo vemos en hermandades como San Gonzalo, en el Cristo de la Salud de Montesión, por ejemplo, el crucificado, el sí, apostolado de la cena. El apostolado de la cena, que de hecho recuerdo, ahora que me cuento lo de las anécdotas, yo recuerdo estudiando cómo nos comentaba uno de los profesores que que el apostolado de actual de la cena lo restauraron profesores junto con los catedráticos de Bellas Artes de aquí de Sevilla, y la mayoría de los apóstoles llegaron en sacos, metidos en sacos de arpillera, totalmente desmontados, y empezaron a montarlo como si fuera prácticamente un rompecabezas. Imagínate hasta qué grado de dejadez habían llegado la obra de este insigne escultor, que ahora, gracias a Dios, está de nuevo puesto en valor. Nos dice el amigo Cuba, dice Pérez, a ver si pintas un cuadro de la Marea Mora, que somos muy cofrades. La Marea Mora. La Marea Mora es un grupito que tenemos allí en la Algaba, que sobre todo atacamos, le voy a decir el verbo atacamos, en las fiestas de septiembre. Y, hombre, en verdad, más que atacar, lo que hacemos es que le damos vida a las fiestas de allí de septiembre, que de hecho desde aquí invito a todo el que quiera a pasarse por allí, por la Algaba. Qué grande. Daviño da Silva dice, Pérez, manda un saludo a tu mejor ayudante en el taller, que el pobre no tiene Twitter. Daviño da Silva no tiene que hacer toda la mañana, ¿no? Nosotros estamos contentos. Que manda Twitter. Dice que el pobre no tiene Twitter. Pepín el guapo, que te está escuchando. Sí. Oye, que también me han escrito, dice, mira mi Pérez, que es fino por la radio, igualito que cuando viene al estanco. Dice, y su San Antonio lo precioso que quedó, que parecía un muñeco. Ah, qué bueno, tío. ¿Qué pasó con eso? El San Antonio es una escultura que hay allí en la calle Manuel Clavijo, una de las calles así más pintorescas de la Algaba. A media altura tiene una fuente y tiene una hornacina con un San Antonio, que en verdad es una escultura de las de Escayola de Olot, de los talleres de Olot. Y claro, pues a lo largo de los años las vecinas y eso se encargaban de ir pues arreglándolo, sus cositas y todo, hasta que al cabo de tantos años de arreglo vecinal hubo que intervenirle un poquito, y nada, se intervino y se puso en valor y se volvió a colocar, con la mala suerte de que creo que no pasó una semana, el mismo fin de semana, alguien que se había bebido 2 copitas de más, no se le ocurre otra cosa que coger una maceta y estrella la maceta contra la hornacina, el cristal y las piernas del niño Jesús de San Antonio. Pobrecito. Pero bueno, gracias a Dios había otro artista allí en la Algaba, y se encargó de él y lo dejó también bastante decente. Que por cierto, tienes que decir que la fuente de San Antonio, ¿cuál es su cometido? Hombre, la fuente de San Antonio tiene en la Algaba historia, ya nosotros menos, porque ya como está la vida no está la cosa pero a nosotros siempre, a la gente joven siempre nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, que era donde las mujeres solteras de allí de nuestro pueblo, de la Algaba, iban a pedirle al santo que encontrara un novio. San Antonio busca un novio. Y lo que hacían para que San Antonio le echara el ojo y se acordara de ella era ¿Daban dinero en la fuente? y bajársela un poquito el vestidito por el hombro, la tiranta del suetador, así estaría San Antonio. Estaba todo contento. Lo que no se me tenía los ojos de espantado. Eso sí, el dinero que no se olvidase, ¿eh? El dinero lo primero y después la tirantita, ¿no? Y el índice de encontrar novios era... Pues ya no sé Habría que preguntarle a más de una madre y alguna abuela, leyenda, más de alguna de nuestras abuelas que yo lo he vivido, conoció a nuestros abuelos, que yo he vivido eso por San Antonio. Lo que pasa es que más de un solterón iría cerquita de la fuente, sí, y cuando viese alguna pedida diría, hola, ¿cómo estás? Y la otra, ay, San Antonio, San Antonio, que es el que me ha hecho en la historia. Hay que saludar a mucha gente de la Algaba, a la gente de la Hermandad de Jesús, por supuesto, ¿no? Hombre, a la gente de mi hermandad que me tratan además muy bien, y que estoy ahí, ellos lo saben, para cualquier cosa que ellos necesiten. Y a Inmaculada, ¿no? A todo el mundo, ¿no? A nuestra amiga Inmaculada, ¿no? También hay que saludarla. Ah, hombre, a mi señora. Sí. No, hombre, no se me olvida, siempre la tengo presente, ¿eh? Y no, es que lo que pasa es que como ella es muy prudente, no quería yo... No se le quita de la cabeza. Seguramente que ahora está más colorada de lo que estoy yo aquí. Te sienta bien el rojo, por cierto, Sí, otra vez. insisto.
En el mundo de las hermandades, de la restauración, es verdad que hay veces que te encuentras mucho entendido. El enterado Y de hermandad. tú lo sabes y yo lo sé y mucha gente lo sabe. El que puede ser experto en otros muchos campos, Ujú. pero en el tema de la restauración o de la vestimenta o del exorno, pues no tienen idea y tienen que ir como marcando el terreno como para decir yo mando, yo mando, yo mando. Cuando llega alguien así... En esos casos, Antonio, te da... A ver, mira, voy a aprovechar. Hemos dicho lo de las anécdotas y eso, y es que suele ser que casi todas las anécdotas, que cuando tú las cuentas suelen ser motivo de risa, pero cuando tú las ves desde el punto de vista profesional, son auténticas catástrofes. Y suele ser siempre, o prácticamente el 90% de los casos, están protagonizadas por lo que tú comentas, la figura del enterado de la hermandad. Eso lo hago yo en un momento. Pues así nos hemos encontrado, Antonio, sin decir, no vamos a comentar ningún pueblo ni nada, para que no haya aludido, pero desde el típico que cuando recoges un crucificado en una de las parroquias, notan que el crucificado tiene agujeritos a lo largo de todo el cuerpo y al hacerle las pruebas, una radiografía, se ve que al final de cada agujerito tiene una bolita de plomo. Pues claro, después de investigar entre sacristán, entre a ver quién entra y eso, resulta que es que el Cristo está expuesto a una altura considerable y en la parroquia de vez en cuando, en la iglesia de vez en cuando entran palomas. Ay, Dios mío. Al señor de turno, al que se supone que vela por la seguridad de las imágenes, no se le ocurre otra cosa que coger una escopeta de plomillo y disparar a las palomas. Todas las que no le dan a las palomas, Y van para el Señor. pues le dan al Señor. Hay una foto de una señora mayor que con todo su buen cariño, seguro lo hacía. Estaba un Cristo, lo sacaron a un patio y está la señora dándole un manguerazo al Cristo. Claro. Porque estaba muy sucio el Sí, señor, sí, sí. pobrecito. Eso, de hecho, eso es bastante más común de lo que nos podíamos pensar. Que casos iguales, el de la señora que limpia el Cristo con Mr. Proper, porque es lo más bueno que hay ¿Tú en el sabes lo limpio mercado. que deja los Ahí muebles? está. Y le da al Cristo. Y resulta que lo único que nos queda original de la policromía del Cristo es la zona a la que la señora no llega con la mano. Claro, que son los recovecos. Los recovecos. El resto se ha perdido entera. O un caso famoso en Sevilla fue el caso del hermano de Pasión. Este sí es el típico enterado que le realizó la corona en su campo. Él tenía su campito, tendría su campito. Le realiza una corona de espinos y yo no sé cómo tendría acceso a la imagen tan directa, que se la prueba y cuando ve que se la ha hecho un poquito más pequeña de lo que es el aro de la cabeza del señor, no se le ocurre, en vez de deshacer la corona y volver a hacerla, lijarle la cabeza al señor hasta que se la encasqueta. De hecho, después de la gran restauración que tiene el Señor de Pasión, si vemos fotografías de cerca, se puede apreciar perfectamente que parte de los rizos los tiene como más livianitos. Los tiene ligados. Hay otras cuestiones históricas, porque hablando del Señor de Pasión, portentosa talla, completo, pues hubo una época en la que estuvo en un convento y las hermanitas, para no, supongo, por decirlo, no tener tentaciones, cogen y mutilan al Señor. Sí, y le cortan sus partes. claro. Pero eso, Antonio, no se da. Eso yo creo que es algo más internacional, porque eso no se da solo aquí en Sevilla con los Cristos. Aquí tenemos la talla en madera, que es lo que se suele dar más. En Italia, por ejemplo, tenemos la talla en mármol y tú sabes que tú vas a los museos vaticanos y te encuentras pasillos enteros con Apolo que están castrados y en el mejor de los casos no están castrados, lo que tienen es un añadido de escayola con una hojita de parra. Yo creo que eso es... Incluso la Capilla Sixtina, todos los cuerpos desnudos se le pintaron encima a unos... Que de hecho, el encargado de hacérselo se llevó a la tumba el mote de el braguetone. Imagínate toda la vida pintando y trabajando. Cuando dices, coño, he llegado al Vaticano, para que ahora te recuerdes toda la historia como el braguetone, el que le pone las bragas a las imágenes. Increíble, increíble. Nos ha escrito José Sandalio que dice: vaya, gran restaurador y mejor persona. Hombre. Interesante tándem con Manuela González y sois unos grandes. Hombre, Sandalios que nos quiere bien. Y nosotros a él. Y si él nos califica a nosotros así, él también es un gran profesional, la verdad. Y una gran persona. Y una gran persona, y mejor persona.
Señor Pérez, por fin hemos conseguido que usted aparezca por este programa. Cierto, Antonio. Isabel Carranza, muchas gracias por haber logrado, conseguido. porque yo creo Yo que estoy hacía encantado, 3 o ¿eh? 4 años. ¿Cuánto hace ya? Pues... Vente, así a ver si voy. Vente, sí, a ver Pero, un día de esto. Antonio, ahora me he dado yo cuenta de que esto no es tanto, pero la verdad que impone. Venía a la radio a hablar, De allá. no me tienes que ver ayer. Y luego que te sienta la silla Y roja ahora y el yo voy micrófono ahora para rojo. atrás. Y la que te van a dar esta tarde. No, si me invitas otra vez voy a venir de verde, hombre. Nuestro amigo Francisco José Pérez Morina, nuestro amigo El Pérez, nosotros no tenemos ningún inconveniente en decir que él es bético. Y por eso le estoy dando tanta caña. Pero vamos, nos hemos atacado hoy. Somos hermanos y solamente rivales en el terreno de juego los que juegan. Ahí El está. resto es como cuando hay esculturas que restaurar. Y que no, El que bueno, restaura somos eres la tú. afición de las dos aficiones Exacto. de la ciudad. De las cosas más bonitas que hay en la Algaba, aparte de Manuela González y Isabel Carranza. Y tu señora esposa inmaculada. Ay, Ay, ay. en mi opinión. Sí, claro. En mi opinión, ¿qué quieres que te diga? Si es que sabes lo que te voy a responder, me pones en el compromiso, pues para mí nuestro Padre es un nazareno. De hecho, te digo en mi opinión, pero creo que mi opinión está basada en lo que se ve. No, simplemente hay que acercarse a la Algaba o preguntarle a alguien que haya ido para allá y te dice, preguntas cuál es el señor de la Algaba y saben cuál es. Reconozco que me pierde la pasión por mi Cristo, pero de hecho invito a cualquiera que nos esté oyendo a que si no se quiere pasar por la hermandad, busquen en Google pues nuestro Padre es un nazareno de la Algaba y que vea con lo que se va a encontrar, que vas a ver cómo me entiendes.